Buenas, hermanos, ¿cómo andan? Hoy les quiero hablar sobre la vida que nosotros debemos tener, una vida enfocada en Cristo por donde quiera que vayamos, estemos o que quieramos hacer nosotros. Nuestra vida debe estar enfocada en Cristo. Como cristianos a veces nos queremos desviar de Cristo. Eso es, digamos, el sine qua non de cada persona que es creyente. ¿Por qué? Porque todavía tienen este sistema, digamos, en este mundo presente, terrenal, los restos de la carne todavía tiene. Por eso el cristiano debe enfocar su vida en contra de lo que este mundo propone, en contra de lo que la carne propone, y debe aceptar lo que Cristo propone. Ahora, ¿cómo se hace eso? Gálatas 2:20, una vez más, lo traigo porque nos dice la clave, nos dice que ahora ya no vivo yo. Primero dice, con Cristo he sido juntamente crucificado, y eso tiene repercusión ahora, porque hay un tiempo perfecto. Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este presente, que todavía es característico de nuestro cuerpo natural, que tiene las consecuencias de lo que Adán hizo y nosotros hicimos en él. En este presente, lo que ahora vivimos, nuestra carne, lo vivimos por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, nosotros tenemos que vivir por la fe en el Hijo de Dios, en este mundo terrenal. Y el mundo maligno nos va a querer hacer a nosotros que hagamos todo lo contrario. Pero nosotros, en este mundo terrenal, en este presente siglo, nosotros debemos vivir por la fe en Cristo. Por eso, en todo momento, siempre tenemos que tener ese chip de creer en Cristo. Es lo que nos va a guiar a todo bien. Esa es la brújula que nos va a guiar a la vida, a Cristo. Es tener fe en Cristo. Ahora, eso de tener fe en Cristo es una característica de esta nueva creación en la que ya estamos nosotros en este presente ahora. El tener fe es un don de Dios, un don de lo que Cristo hizo por nosotros, aún la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Tenemos la salvación, Pablo lo dijo, y dice que también la fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo, inclusive la fe, es parte también de la salvación que Dios conquistó en la cruz, como se lo interpreta en Efesios 2:8. Así que, hermanos, yo les quiero en este video animar a que nosotros nos deleitemos en lo que no vemos con ojos físicos, sino en lo que vemos con los ojos de la fe, a Cristo crucificado, así como lo vieron los de Galacia en su corazón con los ojos de la fe, como dice Gálatas 3:1, claritamente vieron a Cristo crucificado. No que ellos estaban en el momento que fue crucificado Cristo, no, él está enfatizando ahí que ellos vieron con los ojos de la fe y experimentaron en todo su ser a Cristo crucificado, y eso marcó un antes y después, y les debe seguir marcando un antes y después en sus vidas, para que siempre se vayan cada vez más atraídos por ese amor de Cristo en la cruz, hacia Cristo, hacia la vida, hacia Dios cada vez más. Pablo le estaba queriendo animar a hacer eso. Habiendo comenzado por el Espíritu, al creer a Cristo crucificado, ¿no? En contexto, el versículo anterior. Y recibieron el Espíritu por la fe. Ahora, ¿quieren perfeccionarse por la carne? Si comenzamos por el Espíritu, debemos continuar andando por el Espíritu, teniendo fe en Cristo. Y así seguimos la vida cristiana. Y luego eso es lo que está diciendo Gálatas 3. Luego en el 5, Gálatas 3:5 dice que también el Espíritu sigue suministrando, Dios nos sigue suministrando por el Espíritu obras espirituales. ¿Cómo? ¿Solo por obedecer la ley? No. En primer lugar. Y únicamente por creer en Cristo, por seguir creyendo en Cristo. Y luego sí, seguimos la ley
y ahí andamos en la línea de bendición. Pero como dice el autor Michael Barrett, también el seguir la ley es un medio por el cual se vive la vida cristiana, por el cual se manifiesta la vida cristiana y la vida. Es un medio, porque cuando uno obedece la ley está viviendo, está cumpliendo las leyes y por lo tanto está viviendo, como dice un pasaje, si cumplís mis mandamientos viviréis. Es un medio por el cual se expresa la vida. Ahora, ¿cómo cumplimos la ley? ¿Cómo tenemos la fuerza para cumplir la ley? Estando en Cristo, estando en esta nueva creación que nos da la capacidad de tener fe en Cristo, en el Evangelio. Y a nosotros ejercer esa fe en el Evangelio conscientemente, nosotros podemos obtener los frutos del Espíritu y el poder para seguir la ley de la libertad, como dice Santiago. Ya no es más una ley que nos esclaviza, sino que se le vuelve una ley libre para nosotros, porque queremos hacer eso. Somos libres para seguir esa ley ya, y no más esclavos nos volvemos. Porque Dios no nos dio un espíritu de esclavitud, de temor, sino un espíritu que dice Abba Padre. El espíritu de Cristo que Él tuvo en su vida y por el cual le hacía clamar Abba Padre a Dios. Ese mismo espíritu tenemos nosotros, hermanos. Y eso es porque Cristo está en nosotros y porque Cristo posibilitó que eso pase en nosotros, hermanos. Entonces, eso es lo que yo les quiero decir a ustedes hoy. Que nos concienticemos cada vez más de lo que Cristo hizo y lo que hace y lo que hará en nosotros, hermanos. Pues solo así se vive la vida cristiana. Solo así se puede cumplir los mandamientos, hermanos. Solo así. De otra manera, no hay poder para vivir la vida cristiana. No hay poder. Y saben que Corintios dice, acá tengo el pasaje, que es el poder lo que nos hace vivir. ¿Y saben quién es el poder? Cristo. Pues dice aquí, 1 Corintios 1:24, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder para vivir la vida es Cristo, hermanos. Y Cristo es también la sabiduría que nos hace hacer cosas sabias. Y todo eso parte de Dios para nosotros. Es un regalo de Dios. Pues Dios, por Dios, nosotros estamos en Cristo. Nos puso en Cristo, el cual es para nosotros también, como lo dijo Pablo en 1 Corintios 1:30, justificación, santificación, redención, hermanos, por estar en Cristo. Y Cristo aquí también nos dice que es el poder que nos da Dios. Cristo es poder en nuestra vida para vivir la vida cristiana. Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Por eso también en contexto nos dice que el Evangelio es el poder, que para los judíos es tropezadero, le hace causa de tropezar para ellos. Pero para los gentiles, los que no creen en Dios, les locura. Y para los que creen, para los elegidos, no, es poder de Dios, dice. Pues Dios quiso avergonzar a los sabios usando a seres insignificantes que no son nada, que no pueden aportar nada a la sociedad. Nada de ellos es algo digno de exaltar. Pero Dios los elige para que nadie se jacte ante Él y para avergonzar a aquellos que quieren alcanzar la salvación o quieren alcanzar un estatus en la sociedad, mostrando lo que ellos son, orgullosos. Pero Dios los quiere avergonzar y les muestra que solo los que son recipientes del poder de Dios, los que son recipientes de Cristo, son las personas que pueden agradar a Dios. Pues nadie se va a poder jactar delante de Dios por algo que tiene en ellos mismos. Solamente los que son aceptos por Dios son aquellos que se glorían en Dios porque
porque Cristo está en ellos y es Cristo a quien el Padre ama. Entonces, hermanos, nosotros vamos a poder también vivir la vida cristiana mostrando esta misma esencia, esta misma característica que define al cristiano. Podemos vivir la vida cristiana siguiendo manifestando el poder de Dios en nuestras vidas, que es Cristo. Para así seguir viviendo la vida como Dios quiere, agradando a Dios. Solo así. ¿Cómo lo puedo hacer? Como dice Gálatas 2:20. Mis ojos no ven, no pueden ver todo lo espiritual. Son por los ojos de la fe. Por la fe yo puedo apropiarme del poder de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es por la fe que yo puedo obrar. Puedo creer en Cristo y así se revela el poder de Dios en mi vida, hermanos. Ahora, la fe, ¿cómo se genera? La fe es un don también de Dios. La fe es el Espíritu que obra en nosotros, pero nosotros somos responsables de tener fe. ¿Y cómo alimentamos nuestra fe? Al conocer lo que es Cristo, al conocer lo que Él hizo por nosotros en la cruz, hermanos. Y así podemos vivir en este presente, hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que llenarnos de Cristo. Tenemos que ir a Cristo, hermanos. Tenemos que ir a Cristo y ahí podemos vivir la vida cristiana. Y ahí podemos recibir la capacidad de tener fe, pues lo que genera la fe es el conocimiento de Cristo, hermanos, en nosotros. Es Cristo en nuestras vidas. El conocer a Cristo es lo que genera más fe, hermanos. Así que les voy a mostrar una ilustración que nos va a explicar esto, que Cristo nos genera fe. Había en una película, Espada de Gedeón, donde la Mossad le quiere reclutar a un soldado para que trabaje para la Mossad, ¿no? Pero cuando le van a reclutar, uno piensa, no va a querer aceptar hacer esta misión. No le va a querer obedecer a la primer ministra, Golda Meir. No le va a querer obedecer, si le digo así nomás de nombre. Así que le voy a llevar a que él le conozca a ella en persona. Entonces, esto no lo cuenta así hablado en la película. Después nos aclara el motivo de por qué que le quería reclutar a este soldado le lleva directamente a que vea a la primer ministra. Y ya les dije el motivo, porque solo así él se convencería del propósito de la misión, teniendo un contacto personal con lo que quería la primer ministra, teniendo contacto de, digamos, ver la persona de la primer ministra, para que así le pueda ver a la persona en su totalidad, no solo como algo frío, a la distancia, sino de una manera cercana. Y así se convenció del propósito. La primera ministra le dijo, yo conozco a tu padre, le dijo. Era un buen soldado. Y así empezó la relación. Entonces el otro dijo, sí, bueno, acepto. Ya tenía algo a más. Hermanos, nosotros también tenemos que tener un contacto personal con Cristo. Sin Cristo no podemos hacer nada en la vida cristiana. No podemos ir directamente a querer obedecer a Cristo a la distancia, sin primero tener una relación cercana, conocer a quien queremos obedecer. Conocerle más, pues Él es lleno de gracia y de verdad y sabe que no podemos hacer nada sin que Él primero nos capacite para hacer las cosas. Tenemos que conocer a aquel quien nos redimió de gracia, y si conocemos más a esa persona rica, mucho más atractiva en sentido espiritual que una primer ministra, eso nos va a provocar todo lo mejor para nosotros de corazón, querer obedecer a Cristo, hermanos. Por eso tenemos que ir a Cristo. Y como cristianos nosotros
a veces no queremos ir a Cristo, no queremos indagar a Cristo, no queremos ser llenos del amor de Cristo en nuestras vidas, llenos de la plenitud al conocer su amor. No queremos ir y hacer las cosas rápidas y hacer lo que funciona, como encontrar una fórmula de que si yo hago esto Dios me bendice y seguir encontrando más fórmulas de cómo ser bendecido. No peco para que Dios me bendiga, no hago esto para no caer en tentación no hago esto y esto, pero no conozco a Cristo. No quiero deleitarme en lo mejor por la incredulidad y quiero obviar a eso y por causa de nuestra carne que no quiere ser humillada. La carne quiere ser exaltada, por lo tanto deja a Cristo. Pero la fe va a Cristo y se alimenta de Cristo, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. A veces nosotros no queremos por causa de nuestra carne y queremos ir directo a obedecer la ley y encontrar una fórmula obviando a Cristo. Pero ahí nos perdemos de todo, hermanos. Así que mi motivo para ustedes es que no bebamos de apenas restos de aglomeraciones de aguas e ignorando la fuente por donde vienen todos esos restos de aguas para tener vida. Imagínense que en un desierto hay un pozo de agua, pero uno va y se alimenta de charcos que alguien capaz anduvo ahí, tiró, así se le escapó una botella y se derramó ahí, se pone un pocito, entonces ahí alguien agarró y se lamió esa agüita. No, nosotros tenemos que ir directo, porque como cristianos siempre vamos a hacer bien las cosas, pero vamos a tener algo de poder para vivir la vida cristiana, algo de fe vamos a tener en Cristo, pero si no nos vamos a Cristo en las Escrituras, si no nos vamos al pozo de agua directamente, si no nos concientizamos que a Cristo tenemos que ir, vamos a querer cumplir los mandamientos. Dios, como es bueno, y como nosotros tenemos fe en Cristo, y vamos a querer hacer y vamos a hacer algo bien, vamos a cumplir la ley, pero no de una manera ideal, pues no nos estamos alimentando como deberíamos de todo lo que es Cristo. Pues Dios en nosotros, hermanos, produce el querer, pero también el hacer, produce todo para cumplir la ley. Sin embargo, a veces como Pablo, solo podemos querer hacer el bien, pero no lograr el hacer. Solo queremos. Entonces, podemos en algo cumplir la ley, en el querer hacer la ley, porque tenemos la mente regenerada en algo. Pero para llegar al hacer, para que se vuelva real todo y se manifieste más la vida, nosotros tenemos que alimentarnos de Cristo. Para que no solo sea un querer el vivir la vida cristiana, sino que se logre y se consume en plenitud, hermanos. Así que, hermanos, debemos ir a Cristo, apropiarnos de la fuente, pues sin Cristo nada podemos hacer. Watchman Nee, aunque no comparto muchas de sus cosas y de sus, digamos, enseñanzas y algunas cosas que él decía hacer, yo no soy Dios para ya decirle que está todo mal lo que dijo o lo que dijo que hizo un día, porque él dijo que hizo algo ahí, un milagro o algo, yo no soy Dios, pero era un buen cristiano y algunas cosas son de, digamos, exaltar. Él dijo, que viene el caso, dijo él, que los cristianos debemos entender que solo Cristo nos puede hacer vivir. Pues en Cristo no podemos hacer nada, hermanos. Hay una vida, dice él, dentro de nosotros, que es Cristo, ¿no?, que es capaz de hacer lo que nosotros no podemos. Hay algo dentro de nosotros que es capaz de hacer lo que nosotros por nuestras fuerzas no podemos. Pero lo que hay en nosotros es Cristo, quien por el Espíritu ahora es que
hace que el Espíritu sea como ríos de agua viva en nosotros y salten, hermano, para vida. Eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Vivamos por su poder y le vivamos a Él. Pues Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. La vida que Él vive en este ámbito, inclusive terrenal, la vida que Él vive, cuando vive bien, cuando se manifiesta su vida, y siempre se manifiesta porque nunca deja de ser creyente, es cuando Él está viviendo a Cristo, a todo lo que Él es. Y acá no se manifiesta de forma, digamos, material, porque solo por la fe vivimos acá. Por la fe experimentamos a Cristo y se ve en nuestros actos, en todo. Pero un día, eso que no se ve, esa vida escondida en Cristo, en Dios, se va a manifestar a todos cuando nuestra vida, que es Cristo, se manifieste. Y vamos nosotros a ver que estamos con Cristo. Y todos van a ver públicamente. Y vamos a ver todas las cosas de Dios, el reino de Dios en su plenitud, hermanos. Pero ahora el reino de Dios también se manifiesta de manera espiritual, hermanos. ¿Y saben qué? Que Pablo dijo que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cada cristiano, con su poder que viene de Dios, que es de Cristo, manifiesta el reino de Dios aquí. Cristo obrando en nosotros es lo que manifiesta el poder. Y Pablo esto lo dijo, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en 1 Corintios. Y luego 1 Corintios también dice, o en 2, no me acuerdo, en 1, que Cristo es el poder de Dios. El reino de Dios que vivimos es Cristo. Vivimos a Cristo. Estamos en el Espíritu ahora viviendo nosotros. Y el Espíritu es Dios. Y el Espíritu ahora vive en nosotros por medio de Cristo, quien es Dios también. Nosotros vivimos a Dios. Ese es el cielo, ese es el reino de Dios. Es lo principal del reino de Dios, vivir a Dios. Nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Tenemos comunión íntima con Dios. Le vemos cara a cara a Cristo. Y eso es lo que nos provoca fe. Y es porque Él nos da esa fe. Pero nosotros nos alimentamos y queremos agarrarnos más con los brazos de la fe de Cristo para vivir más a Cristo en esta vida por la fe. Por eso Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mi vida ya está perdida en Cristo. Lo que ahora vivo, la fe en la vida, está en esta carne, este presente, lo vivo, sí, pero en la fe del Hijo de Dios agarrado de Cristo, lo vivo. El quien me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Es un amor que nos constriñe a nosotros. Pero ¿cómo poder alimentarnos de ese amor? Rebajando nuestro ser, humillándonos, sacando por lo tanto esa carne que quiere la gloria y decir, Dios, yo no soy nada. Gracias porque me amaste a un ser tan deplorable como yo. Yo no puedo hacer nada sin ti, pero gracias porque me salvaste y me seguís salvando. Pero de una vez por todas ya me salvaste y por fe inclusive ya soy glorificado, lo sé. Esto, porque eso dice Romanos 8. Y esto es lo que el creyente debe vivir. ¿Cómo? Humillándose, diciendo, yo no soy nada. Yo no me quiero gloriar a mí mismo. Yo no vivo si Cristo no vive en mí. Yo no puedo. Y es ahí cuando uno puede vivir bien la vida cristiana, descansando en Cristo. Si no, vamos a estar muy turbados como Marta, preocupados por quehaceres, por encontrar fórmulas para vivir, pero ignorando la fuente, ignorando lo que nos puede dar paz en la vida, hermanos. Y, hermanos, entonces, si yo muestro el poder en mi vida,
voy a estar conduciéndome en Cristo, por Cristo, y alimentándome de Él, teniendo más fe y un ciclo, por lo tanto, viviendo más bien en esta vida. Pero todo eso viene, como dije, de Dios. También esto nos dice, segunda Tesalonicenses 1, 11 al 12, dice, por lo cual asimismo oramos, Pablo dice, siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla Dios todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios nos da el poder, primero nos da la capacidad de que Él nos haga ser dignos de su llamamiento. Él nos hace cumplir todo propósito de bondad y toda obra nos hace cumplir de fe. Y también nos da la fe para tener fe en Cristo, ¿no? En el Evangelio, para hacer esa obra. Pero acá ya pasa la obra. Él nos da la obra que viene de la fe, pero que Él nos da también y con su poder, dice, para que Él sea exaltado, para Cristo sea exaltado, pues es Cristo en nosotros lo que nos hace hacer todo. Hermanos, por el poder de Dios podemos vivir, nos podemos alimentar de la vida en Cristo. Así que me despido diciéndoles de vuelta esta cita de Watchman Nee, quien dice: hay una vida dentro de nosotros que es capaz de hacer lo que nosotros no podemos, como dice también Gálatas 2:20. Si ahora vivo, le digo exacto, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este presente, en la carne, lo vivo, pero en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.